y le agradecemos que en este momento nos permita hablar sobre un tema del que siempre es necesario hablar todos los años y varias veces en el año, porque nunca es suficiente y siempre va a ser útil recordar el tema de la donación de sangre. Y por ello agradecemos al director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, gracias al doctor Edgar Velázquez, por tomarnos la llamada. Buen día. Muy buenos días, Katy. Muchas gracias por permitirnos comunicar hoy con nuestro auditorio. Gracias. ¿Cuál es la necesidad que se tiene en este momento en Sonora de sangre para cualquier eventualidad que pudiera presentarse? Bueno, Katy, es muy importante, como comentabas hace un momento, la donación de sangre va a ser un elemento importante siempre dentro de las unidades hospitalarias y siempre va a ser necesario tener reservas suficientes para la atención de los pacientes. Es ahí donde se hace este llamado a la comunidad que de manera altruista generen ese tipo de donaciones que nos ayudan a mejorar reservas para atender cualquier paciente que lo requiera. Y estamos hablando que en este momento el Banco de Sangre o el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, ¿qué números tiene en cuanto a la necesidad que existe? Bueno, es importante mencionar que cualquier necesidad que se presente dentro de las unidades siempre se den estrategias para hacer intercambios oportunos, ¿no? Sin embargo, es importante también mencionar que cualquier reserva que se mantenga en las unidades jamás va a ser suficiente cuando existe una urgencia médica por un accidente, por alguna hemorragia y demás. En ese sentido, las reservas que se mantienen actualmente son suficientes, sin embargo, es importante mantener esas estrategias de promoción, de sensibilización, de invitación a la comunidad para mantener mayores reservas, porque recordar que a través de la Secretaría de Salud el abasto se da para todo el estado bajo alguna necesidad. Sin embargo, durante este periodo vacacional se han mantenido las reservas suficientes para atender las urgencias médicas que se tienen dentro de los hospitales. Dentro del consumo que comúnmente se lleva a cabo en este periodo, puede ser en primer orden por accidentes, por atenciones obstétricas, por procedimientos quirúrgicos complicados como pueden ser cirugías de urgencias de corazón. Sin embargo, también recordar que durante este periodo vacacional disminuye un poco la afluencia de donantes, ya que muchos de ellos salen fuera de sus ciudades de origen y es ahí donde disminuye la participación en los hospitales. Este Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, en este banco de sangre que tiene, provee en un momento dado de sangre a nada más a los hospitales del sector público, o también están los hospitales privados en un momento dado en caso de una necesidad para disponer de ella. Se mantiene una comunicación tanto en instituciones públicas y como privadas en el estado. En los 6 distritos de salud que coordina la Secretaría, se mantiene esta vigilancia de disponibilidad de sangre a través del programa de Movigilancia, donde diariamente vigilamos que las unidades mantengan reservas de sangre suficientes y bajo necesidades oportunamente se hacen estos intercambios que se dan. Otra de las atenciones que se brindan es estar al pendiente de redes sociales, sobre todo cuando hay necesidades de componentes en algún paciente especial, de poder atender esa necesidad en lo que con calma se pueden reponer las unidades. Pero la atención se brinda tanto a instituciones públicas como privadas. ¿La edad mínima y máxima para ser donante o donador de sangre cuál es? Bueno, es importante recordar que a partir de los 18 años pueden tener una participación para donar sangre y no mayores de 65 años. Es importante también recordar que a través de su identificación se pueden presentar a cualquiera de los centros a donar sangre y ahí se les va a registrar, se les va a valorar y quienes cumplen el requisito efectuarán su donación. El proceso de donación es un proceso sencillo que no nos lleva más allá de 45 minutos, donde a través de estos primeros pasos se hace esa valoración. El porcentaje del volumen de sangre que se dona, que es uno de los mitos y tabús en la población, que es más de 1 litro, más de medio litro, corresponde al 10% del volumen corporal.
¿sí? ¿Cuánto es esto? Aproximadamente entre 350 a 450 mililitros. Después de que donan, se recuperan, se le dan las recomendaciones que realizará durante el transcurso del día para su recuperación, que son abundantes líquidos, alimentación, y rápidamente la persona se recupera en menos de 12 a 24 horas. ¿No tiene efectos secundarios? ¿O cuáles serían? Como todo, el efecto secundario principal, si no llevamos a cabo las medidas de recomendación, como son tener descanso, evitar realizar esfuerzos, por altas temperaturas se pueden descompensar los donantes y es importante cuando sucede esto hidratarse adecuadamente, evitar estar expuestos a temperaturas altas o evitar realizar esfuerzos, ¿no? Que son los principales. Es importante también posterior a la donación que mantengamos bien presionado el sitio de punción con el algodón que se nos recomienda y que nos brinda el personal de salud al momento en que hacen la extracción de sangre para evitar de que se irrite o se inflame el sitio de punción. Esas son las recomendaciones que se dan y son algunas de las complicaciones que pueden presentarse si no se siguen estas. Ya sabemos que es una pregunta que siempre se hace en estos casos, pero es necesario para quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo. En cuanto a los tipos de sangre, estamos hablando de cuántos tipos de sangre y cuál es la de mayor demanda. Bueno, en nuestro estado, y qué bien que le preguntas, es importante mencionar, predomina el grupo positivo con más allá del 43%, seguido del el A positivo, que corresponde aproximadamente entre el 42%. Tenemos grupos negativos y que puede ser el más difícil, que es el AB negativo, en su menor porcentaje, y el grupo O negativo, que es el universal. Tenemos el A negativo, ¿sí? El B negativo y el B positivo. Esos son los grupos sanguíneos que se mantienen y es por ello que las estrategias de promoción y sensibilización en la comunidad para participar en la donación son importantes porque de todos estos grupos sanguíneos siempre debemos de tener una disponibilidad para poder atender una necesidad. Para nosotros el grupo más difícil es el que no podamos tener en reserva en el momento de una urgencia o que nuestras reservas no puedan ser suficientes para atender esas urgencias. Que serían, por lo que nos dice, el AB negativo, el B negativo es el de menos, el que menos se encuentran y luego el otro. O negativo. Y el O negativo, que nos dice que el O negativo es el universal porque es el que podría esta sangre servir a todos los demás, a todas las demás personas que tengan cualquier de este tipo de sangre. Exacto. Sin embargo, es importante mencionar que el grupo O negativo únicamente recibe del grupo O negativo, ¿no? O sea, puede servirle a todos los demás el O negativo, pero el O negativo no puede recibir ninguna de las otras. Exacto. Y el O positivo, de pronto escuchábamos, allá afuera, muchos decían que es el O positivo, cuando en realidad lo que nos está diciendo es que existe más O positivo, y el O positivo sí puede recibir O negativo, pero es la única que puede recibir o puede recibir otro tipo. Sí, bajo urgencia se pueden medir por otro segundo grupo sanguíneo, pero midiendo los riesgos-beneficios en los pacientes, ¿no? ¿Hay algún Lo tipo? ideal Sí, en todos los pacientes es ver siempre la opción 1 de su grupo correspondiente para evitar una complicación. O sea, el llamado sobre todo es para aquellas personas que tengan estos tipos de sangre que son de los que más difíciles de encontrar, a que acudan a donar también, ¿no? Sin faltar los otros. Así es, Katy. Mira, es importante mencionar que hay grandes beneficios con participar en la donación voluntaria. Quienes se someten a la donación, sí, primeramente saben en qué condiciones se encuentran bajo ese momento y si se les detecta algo se puedan canalizar para una atención inmediata. El segundo gran beneficio es que quien se convierte en donante voluntario adquiere su carnet de donador voluntario, el cual le protege el día de mañana que lleguen a requerir sangre para ellos directamente o su familia, como puede ser su esposa o sus hijos, y si no están casados, sus papás o hermanos directamente. Indudablemente quien no es donante voluntario, de igual forma nosotros siempre estamos atentos en brindar la atención a través de la Secretaría de Salud y el Centro Estatal. Sin embargo, a través de este programa que se ha impulsado
por el gobierno del estado, pues se trata de concientizar mayormente a la población, que se acerquen a nosotros, que se valoren y sepan en qué condiciones están, y bueno, quienes cumplen el requisito puedan obtener este carnet de donante voluntario, que sin duda es un seguro para el día de mañana que lleguen a requerir. Nosotros los apoyamos en cualquier institución donde se encuentren. ¿Hay algún tipo de sangre que tenga que ver donde se predomine más en hombre o en mujer? Bueno, el porcentaje es variante, sin embargo es importante mencionar que la participación mayor de los donantes es en el hombre. ¿Son más los hombres que donan? El 70% corresponde al sexo masculino. ¿Cuánto nos dice, perdón, los donantes hombres, en qué porcentaje? Más del 70%. Más del 70%. Y bien. Y el restante corresponde al sexo femenino, ¿no? ¿Y hay algún tipo de sangre que predomine más en hombres que en mujeres? ¿Debe entonces o no hay? De acuerdo a nuestra población, el porcentaje corresponde más en el O positivo, mayormente en nuestra población, sí, y es compartido en los porcentajes. Y la sangre, cuando está hablando de sangre menor, AB negativo, que la que sea más escasa, la O negativo o la B negativo que nos mencionaba, y hay o también B positivo. Esto no tiene nada que ver, tampoco es indistinto de si se es hombre o se es mujer para que predomine más. Exacto, no, es variable, ¿no? Aproximadamente el 0.1% corresponde al grupo AB negativo, ¿no? O AB positivo en su porcentaje, y al 0.6% corresponde a lo negativo, de acuerdo a la estadística de nuestro estado. Recuérdenos los requisitos para ser donante de sangre. Bueno, es importante mencionar, como ya se recordó, ser una persona mayor de 18 años, no mayor de 65 años, pesar como mínimo 50 kilogramos, no estar ingiriendo algún medicamento. Si están ingiriendo algún medicamento por algún proceso infeccioso, es importante recordar que se debe de recuperar y después de 10 a 15 días puede presentarse para valoración. Recordar también que personas hipertensas o diabéticas controladas pueden ser candidatas a valorarse, lo mismo que son personas con problemas de la tiroides, siempre y cuando estén llevando su tratamiento. Mujeres que puedan estar en su periodo de lactancia es una contraindicación, pero mujeres que puedan estar en su periodo de menstruación no lo limita, ¿no?, a una participación, y pueden acudir para que sean valoradas. Personas que hayan padecido hepatitis B o hepatitis C es una contraindicación. Y es importante también que cuando se presenten a donar no hayan consumido alcohol las últimas 48 horas a 72 horas, dependiendo de la cantidad, y que no estén desvelados, ¿no? Que esos son una de las limitantes durante este periodo, por las festividades, consumo de alcohol o grasas que los pueden limitar a la participación. Esas serían las recomendaciones. Si está tomando algún medicamento, ¿es una limitante? Sí, va a depender del tipo de medicamento. Es importante mencionar que no es tanto el efecto del medicamento, sino la condición de la por qué está recibiendo ese tratamiento la persona, ¿no? Por su estado de salud. Y es importante mencionar que sobre todo hay algunos medicamentos que nos pueden limitar de 3 a 4 días, sobre todo los antiinflamatorios, ¿sí? Como es paracetamol, ibuprofeno, ¿sí? Nos van a limitar, que son medicamentos que frecuentemente toma la población. Pues es importante dejar pasar este periodo mínimo, que puede ser de 24 a 48 horas. Nos dice, se reportan aquí, Francisco nos dice: yo he donado en repetidas ocasiones para personas no conocidas, pero nunca me he registrado como voluntario. ¿Puedo obtener los beneficios de los que está usted hablando si nunca se ha registrado? Claro, bueno, puede participar con nosotros, pueden acudir a las instalaciones del centro estatal para que reciban la información y la orientación, y bueno, y se sumen a este gran padrón de donantes voluntarios, ¿no? Las personas nos preguntan también, ¿con tatuajes pueden donar? Sí, qué bien que se comentan. Los tatuajes después de 12 meses ya pueden ser candidatos a valorarse para una donación. Lo mismo son que los piercing, ¿no? Para que de esta manera se considere. ¿Cuántas veces al año se puede donar?
Bueno, en la mujer puede donar 3 veces al año, cada 2 meses, y en el hombre de igual manera, cada 2 meses, 4 veces al año, y tenemos la modalidad de donación de plaquetas por aféresis a través de un procedimiento automatizado. Estas personas pueden ser candidatas a más de 10 veces en el año a valorarse para poder efectuar su donación. Muchísimas gracias, el doctor Edgar Velázquez, director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Agradecemos mucho que nos haya permitido dar esta información, que esperamos sea de utilidad y que más personas se animen a ser donadores de sangre en nuestro estado. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.